Bienvenidas insolentillas e insolentillos a su canal Sin Pelos Coreanos en la Lengua. Y volví con otro historión, mi vida más triste y largo que película de Pedro Infante. ¡Torito! Porque hoy vamos a hablar de la historia de un grupo icónico y revolucionario, pero que hoy solo nos ha dejado con la desabrida amargura de un hiato que nunca llega a su fin. Vamos a ver por qué ahora mismo, porque comenzamos. After School fue un grupo inusual y especial desde el principio de los tiempos, no solo por su distintivo sistema de graduación que permitía adherir nuevos miembros en cualquier momento y también salirse o graduarse del grupo cuando quisieran, entre comillas. After School además fue creado por una de sus miembros. Dígame si eso no lo vuelve un grupo especial. O sea, ¿qué otro grupo de K-pop ha sido ideado y diseñado por una de sus miembros? Manes. Y es que la idea del grupo fue parida por Kahi, una de las bailarinas de cabecera de BoA. Kahi, quien era una exitosa bailarina, comenzó a sentir inquietud de ser cantante también e inspirada por su experiencia en el escenario con la diosa del K-pop BoA, con quien trabajó por 3 años, decidió un buen día que era su turno de proclamar su espacio como la Michael Jackson del K-pop. Así fue como fue a parar al muy desconocido y flopeado grupo coreano-americano Splash, que ni tan flop porque se coronó como el primer grupo de K-pop en entrar al dance chart de Billboard en número 2 cuando los actos de K-pop no se les ocurría ni olerle las nachas a los charts americanos. Sin embargo, el grupo se desintegró más rápido que cometa entrando a la atmósfera porque poco después de su debut no se les volvió a ver ni las colas. Claramente influida por esta experiencia de un grupo más estilo gringáceo, Kahi decidió crear su propio grupo pero para atender al público de su país, un grupo de K-pop full, y así fue como contactó a un manager de BoA, quien estaba iniciando una nueva empresa. Kahi le propuso la idea del grupo e inmediato comenzaron a trabajar en ello, convirtiéndose esta en la principal creativa detrás del grupo que bautizarían como After School. Y siendo básicamente una cofundadora de la empresa Pledis Entertainment. Pero la influencia de Kahi no solo fue al nivel sesudo, sino también en la alineación del grupo, siendo ella quien propusiera a la primera miembro del grupo después de ella. Y así fue como Becca, una chica coreano-americana residente en Hawái, terminó en el grupo, quien cayó como anillo al dedo de Frodo al concepto que Kahi tenía entre manos, una versión de las Pussycat Dolls coreanas. Momento, que no era una versión de las Pussycat Dolls coreanas, era solo un concepto inspirado en ellas. No, la verdad, si comparamos a las After School del debut con la primera canción de las gatillas, el parecido grita por sí mismo. Desde lo musical, lo coreográfico hasta la ropa eran más parecidas que gemelas acabadas de parir. Pero la influencia de las Pussycat Dolls no solo era notorio en esto, sino en la propia alineación y comportamiento. Las Pussycat Dolls fue un grupo creado alrededor de Nicole, quien era el centro absoluto del grupo, y After School, bueno, Kahi lo diseñó como un grupo creado a partir de ella. Aunque debo decir que al menos en After School, Kahi y Pledis le dieron más oportunidad de brillar a las demás integrantes de lo que Nicole y Romin le dieron a las demás miembros de Pussycat Dolls. Pero como eso no tiene nada que ver en este canal de K-pop, le dejaremos atrás. Y así, y bueno, añadiendo más miembros del grupo, es que Pledis y Kahi parieron a After School, un grupo que se abrió las puertas a patadas con su propio color y abriendo un nuevo concepto en la escena del K-pop, que en ese momento estaba dominada por los conceptos cute. Y aunque el concepto de After School se podría definir como una mezcla de dos conceptos, siendo señoritas bien badass crush, el concepto de After School le agrega una sensualidad más juguetona y desinhibida y poderosa a ambos conceptos. A pesar que el concepto inicial de After School les granjeó gran atención del público, este duraría poco y no sería lo único que cambiaría abruptamente en el grupo, ya que a menos de 4 meses después de su debut, Pledis pondría en vigor su mal diseñado, amorfo, mal planificado concepto de graduación, ingresando una nueva integrante al grupo, denominada por la agencia como la segunda generación. La segunda generación. El grupo no tenía ni medio año. ¿Cómo van a tener toda una generación entera solo por la entrada de una nueva miembro? Es que... Paciencia insolenta. Ya vas a hablar de este punto. Y así fue como Yui se uniría a Kahi, Becca, Chuyeon,
Jonah y Suyeon. A pesar de la introducción de Yui, el grupo no sufrió cambios inmediatos y la nueva miembro se integró como mantequilla en pan caliente al grupo rápidamente, dando lugar a su primer comeback, el cual mantendría el concepto pusicateano. Sin embargo, Pledis urgía de plata porque estaba más quebrada que la chamaca de Sex Education, con varios actos que realmente no le estaban arrojando ganancias, y estando en la precariedad de los primeros años, la compañía sí decidió hacer cambios a After School para tratar de que tuviesen más éxito del que ya tenían y lo sacaran un poco de la pobritud. Y con esto le dijeron abur al concepto pusicatelense y cambiaron a un concepto más elegantioso y serio. Porque si los conceptos sexosos todavía tienen problemas para pegar en Corea, imagínense un concepto pusicatolesco que ya de por sí era horrible en Occidente, pero en Corea en pleno 2009 las abuelitas bajaban a San Juditas cuando la veían. Así fue como After School comenzaría con una eterna mutación de conceptos magistralmente dirigidos por Kaji, quien ideaba, coreografiaba y preparaba los conceptos más inesperados y novedosos que la escena K-pop había visto. Pero los cambios del grupo no se darían solo a nivel conceptual, no señor, porque nuevamente y a menos de 10 meses de haber debutado, o sea en el mismo año, el grupo tendría otro cambio de alineación, y este no sería tan sutil como la entrada de Yui, dándose la primera graduación del grupo con la salida definitiva de Suyeon, de quien rápidamente llenaron el espacio y al 2x1 porque al parecer estaban en ofertas, ingresando a Daina y Nana, quienes fueron anunciadas como la tercera generación del grupo. Repito, un año de existencia, 3 generaciones. Como diría mi abuelita, sola vaya. Sin embargo, y predeciblemente la imagen más amigable con el público coreano resultó exitosa, y el grupo, con todo y cambios de alineación, vio uno de sus mayores éxitos. Y con esto Pledis vio una tarjeta verde para hacer y deshacer la alineación del grupo, ingresando sin razón aparente al grupo, que ya tenía 8 integrantes, a la nueva miembro Lichi en su comeback inmediato a poco más de 4 meses del ingreso de Nana. Pero nuevamente la mente maestra de Kaji jugó un papel clave para que el grupo no se viera afectado por el cambio de alineación, ideando un concepto de Ututui inspirado por la película Drumline. Kaji creó un concepto de marching band gringa, con los miembros realmente tocando redoblantes en una ambiciosa y apantallante coreografía complejísima. Para esto, las miembros tuvieron que practicar durante 5 meses, arduamente, pero rindió frutos, alcanzando más de 2 millones de descargas digitales, convirtiéndose en un hit para el grupo. Sin embargo, el resto de ese año, After School no tendría comeback, ni concierto, ni giras. Básicamente, se irían a un hiato que rompieron brevemente para lanzar un tema navideño bajo lo que posteriormente se convertiría en una tradición de fin de año para la empresa. Pero el tema inicial del primer proyecto era de After School y solo de After School, a pesar de que el álbum se llamara Happy Pledis. Solo el grupo participaría en este, y la canción fue compuesta por la integrante Daina. El hiato de After School marcó un cambio abrupto en el grupo, cambiando a un concepto puro medio cutesón, cero sexy. Y ese no fue el único cambio con la partida de Becca, quien se había tomado algunos meses para estudiar en su país natal y regresaría solo para promocionar su nuevo comeback y cerrar su ciclo con el grupo con un tema de despedida. Por supuesto, Pledis no dejó que la silla de Becca se enfriara, y de hecho, previo a oficializar su partida, la empresa ingresó a Aeon. Pero el cambio más grande y más significativo a la larga no sería ni el cambio de concepto ni el cambio de alineación, sino el cambio de centro. Como mencioné al principio, Kaji diseñó este grupo con ella como el centro del universo, pero con la significativa popularidad que amasó Yui y el sorpresivo éxito de la Magnet Line con su subunidad Orange Caramel, la empresa vio mayor potencial en darle nuevamente un giro conceptual al grupo, y teniendo el precedente de lo bien que había resultado el primer cambio de concepto, la empresa ni pestañó para apretar el botón y mandar al coyorito su concepto sensualón. Y con esto, de paso, abriendo a Kaji, no solo de la posición central, sino de la parte creativa detrás del grupo. Y es que a pesar que los miembros prepararon por 6 meses una tenaz, compleja y despampanante coreografía de tap, donde Kaji sí era el centro, esta sería reducida a un tema introductorio que ni siquiera figuraría en el video musical y se presentaría muy escasamente en los shows musicales, mientras el tema titular arrancaría a Kaji del centro y de su posición como lead rapper, apareciendo escasamente en el video y teniendo mínimas líneas en la canción. Y después de esto,
Pledis las mandaría de nuevo a dormir en sus laureles en otro cuasi hiato hasta que la empresa avivó y comenzó a apuntar al mercado japonés. Para esto logró una colaboración de After School con la cuina del pop japonés, Amuro Namie, que les granjería finalmente la oportunidad de debutar en Japón con la versión en ese idioma de Bang, y más tarde el mismo año tener un comeback que incluiría una nueva versión de Let's Set Up, la intro de Tap que acabo de mencionar, la cual sería nombrada Tap Slap. Y a finales del año, el grupo nuevamente participaría en el álbum Happy Pledis, que esta vez ya no sería solo de After School, ni ninguna de sus miembros tendría la oportunidad de componer. La empresa convirtió el asunto en una plataforma no solo para promocionar a todos sus artistas, incluyendo a Sonami, sino para promocionar principalmente a sus trainees a punto de debutar. El siguiente año daría paso a la última transformación significativa del grupo y al principio del fin. After School promocionó intensamente en Japón sacando 2 temas originales, y a pesar que hasta el momento las cosas en Japón no habían tenido el giro que habían tenido en su trabajo en Corea, el tercer sencillo japonés del grupo marcó nuevamente un giro de 180 grados a lo totalmente cutie bubblegum, y nuevamente sacarían a Kaji del centro. La intensa promoción en Japón logró su cometido, logrando aterrizar un tour en el país y un saco de dinero en los bolsillos de Pledis. Y durante este se anunciaría la salida de Kaji del grupo y el ingreso a sustituirla de Kan, ambas concluyendo el tour. Irónicamente, el comeback que siguió a la partida de Kaji retomó el concepto sexy chic de Because of You, su primer cambio de rumbo conceptual en un intento de Pledis de meter retroceso después del craso error de cambiar el concepto del grupo a uno puro y cute, que resultó en una baja de reproducciones y descargas del grupo. A pesar que el nuevo comeback tuvo un buen recibimiento con críticas de la canción y el concepto, el público en general no podía evitar apuntar que se sentía algo diferente en este, señalando la mayoría a la ausencia de la presencia escénica de Kaji, pero que yo, aunque sin lugar a duda considero que Kaji dejó un hueco enorme, lo que realmente considero se resintió era el evidente cambio de preparación que tenían los miembros ahora sin su líder y principal creativa. Las coreografías del grupo perdieron ese factor único y distintivo, y no podía dejar de notarse que sus presentaciones tenían cada vez más playback que canto en vivo, algo que había distinguido al grupo hasta el momento. Y después de esto, nuevamente, el grupo se iría a roncar en las margaritas del sótano de Pledis sin un comeback hasta casi un año después. Pledis anunció un ambicioso concepto para el grupo de pole dance, para el cual los miembros se habían estado preparando por meses. Y después de eso, de nuevo, nada. El grupo se sumiría en otro tour japonés y un par de participaciones en shows de variedades, y a finales del 2014 iniciarían un hiato absoluto que solo rompieron con los anuncios de la salida de cada una de sus miembros una por una. O bueno, ni eso, porque este año la propia Ion tuvo que notificar mediante Instagram su salida del grupo y la empresa, cosa que a la fecha Pledis ni siquiera se ha tomado la molestia en confirmar. Aunque en el 2018, el rampante éxito sorpresivo que tuvo Kan en Produce 48, manteniéndose a la cabeza y siendo considerado una de las finalistas seguras, pero que no quedó. Esto, aunado a la permanencia de la empresa de algunas de las miembros y al moderado éxito de la otra trainee que participó en el show, llevaron a rumorear un comeback del grupo con una nueva alineación. Rumores que fueron derribados rápidamente con la inactividad a la que Pledis sometió nuevamente a Kan, quien, para sorpresa de nadie y alivio de muchos, por fin dejaría Pledis el año siguiente. Muchos se preguntan cómo es que un grupo que estuvo en el top 10 de mayores ganancias en su momento terminaría así en el 2020 con una sola integrante, como un chiste digno de un meme y una empresa que se niega a desintegrarlo. Y las respuestas son varias y todas son correctas. La razón que más apunta a la gente es el sistema de graduación que les impuso Pledis, y tienen razón. El grupo no había ni madurado escénicamente, ni logrado cuajar un fandom o establecerse en la industria, y ya Pledis estaba desordenando la alineación. En su primer año de existencia, el grupo tuvo la partida de una de las integrantes y el ingreso de 3. En su primer año, un año medular para establecerse un fandom. Por si fuera poco, en ese mismo año el grupo también cambió su concepto debut, pero además estos cambios de alineación no parecían haber sido planificados, no parecían responder a un plan mayor o un ordenamiento. Era un grupo de 5 que engordó a uno de 9 sin razón, sin claridad de si el grupo podría hacerse de más miembros a futuros
o volver a encogerse a 5. Por otra parte, hay que entender que al público coreano no le va nada bien ese concepto de los miembros cambiantes. Al público coreano le gusta un grupo que tenga miembros que puedan ver crecer y transformarse. Les gusta acompañar en ese cambio a los artistas porque les hace sentirse parte de ello, y esto colabora a una idea de proximidad con el idol. Pero en un grupo con cambios tan frecuentes en la alineación como los de After School, esto se sentía truncado, generando grandes deserciones de fans con las salidas de los miembros más populares y logrando captar pocos fans con el ingreso de las nuevas miembros hacia el final del grupo, porque mantenían al desgraciado grupo en el sótano perpetuamente, no permitiendo que las nuevas amasaran su propio fandom. Eso sin contar el evidente desagrado que causaba este sistema a las propias miembros, quienes vocalizaron en varias ocasiones sus frustraciones al respecto. Pero si bien el sistema de graduación de After School tuvo peso en la situación actual del grupo, no es el principal causante, ni tampoco es el siguiente punto que voy a hablar, pero este definitivamente tiene aún más peso que los cambios de integrantes. Y hablo del éxito sorpresivo y avasallante de Orange Caramel, la primera subunidad de After School formada por la Magna Line en aquel entonces, Nana, Lena y Richie. Una subunidad que eclipsó al grupo. Orange Caramel era inusual, muy diferente, raro. Sus conceptos eran exagerados y kitsch, y su música era folk. Esto bastó para que Corea se enloqueciera por ellas. Su debut superó en reproducciones y descargas a todo el trabajo previo de After School, y por si fuera poco logró la viralidad total en su país con covers de medio Corea. Esto despertó los bolsillos húmedos de Pledis, que enseguida vieron el potencial de ganar más dinero con un grupo de 3 integrantes en lugar de trabajar con un grupo de 9, que significaban mayor staff, vehículos, comida, vestuarios, etcétera, etcétera, etcétera. El éxito de Orange Caramel además catapultó a Nana a la super popularidad, convirtiéndose en una reina de los contratos comerciales. Así que Don Pledisito corrió a mandar a After School al sótano, a pesar de estar en apenas su segundo año de existencia, para concentrarse en Orange Caramel, quienes tuvieron su debut y primer comeback el mismo año, mientras After School solo tendría un comeback con Bang, que aunque resultó un exitazo, perdió todo el hype que logró debido a la inactividad que le siguió. A pesar que el siguiente año Pledis se redimiría dándole mucha actividad a After School, la empresa proseguiría dándole preferencia a Orange Caramel, siendo estas las que se ejercerían una participación con 2 singles en el proyecto One Asia, oportunidad que les granjearía su segunda viralidad con numerosos idols haciendo covers de uno de sus temas. En el año que siguió, After School estuvo bastante activo con tour en Japón y comebacks seguidos en ese país, pero en Corea solo tendrían un comeback a mediados de año y luego hiato de casi un año. Mientras tanto, Orange Caramel debutó en Japón y tuvo un comeback en Corea y lanzó de forma especial 2 remixes de su title track. Y en el 2014, cuando After School se adentraba a su último hiato, del cual jamás despertó, Orange Caramel tuvo 2 comebacks de gran éxito, aunque después de esto la unidad no tendría mejor suerte, siendo mandadas igualmente al santo sótano. Sin embargo, es incuestionable que la popularidad de esta subunidad sin lugar a duda afectó al grupo, no solo porque Pledis no le dio prioridad a After School más que para mandarlas a largarse al sótano, sino porque la subunidad en sí fue creada de una forma que no tenía vinculación absoluta con After School. Ambas agrupaciones eran diametralmente opuestas. No hay nada de After School en Orange Caramel y no hay nada de Orange Caramel en After School, más que comparten miembros. Desde el concepto hasta la música, los grupos parecen coexistir en universos paralelos, y esto significó que los fans de After School sí apoyaron a Orange Caramel, pero los nuevos fans de Orange Caramel no apoyaron a After School. Sin embargo, tal cual dije, este no fue el motivo principal para el final desabrido que tuvo el grupo, y si bien tampoco considero que la causa principal sea la que sigue, definitivamente tuvo mayor impacto en el destino del grupo. Y hablo de la salida de Kahi. Tal cual he explicado largamente ya en este video, Kahi tenía un rol medular en el funcionamiento de After School. No solo diseñó el grupo y era la mente maestra detrás de los conceptos, Kahi además era quien preparaba a los miembros, no solo para cada comeback, sino a las nuevas integrantes para que pudiesen pues integrarse al grupo y no hacer el oso meloso. Kahi además era la líder, una líder férrea, era quien llevaba la batuta, quien dirigía el barco, mientras Pledis se rascaba la panza e ignoraba la labor mesiánica de Kahi y la dejaba por la libre. Cuando Kahi se salió, el grupo
perdió el norte, perdió parte de su identidad y de su presencia escénica porque Kaji era la responsable de mover los hilos tras bambalinas para consolidar esto. Con su salida, el grupo perdió a su guía, su control de calidad, su creativa principal, su coreógrafo, su entrenadora y un componente escénico irreemplazable. Sin embargo, no puedo decir solo flores y fanfarrias de Kaji, pues el tiempo ha demostrado que era una líder severa que rayaba en el bullying y que despreciaba fuertemente a alguna de los miembros. Pero honestamente, y aunque no condono su forma de tratar a algunas de las miembros, sí entiendo por qué era así. Hay líderes que pueden conducir a un grupo con dulzura y amabilidad, pero esos son excepciones. La mayoría de los líderes son implacables y por eso llevan al éxito. Al no permitir imperfecciones, al ser esclavos de las reglas, eso es lo que les permite descollar y sobresalir, y era lo que permitía a After School funcionar tan bien. Desgraciadamente, Pledis y su absoluta ineptitud permitieron que la parte negativa del liderazgo de Kaji llegara a extremos y a su vez orillaron a Kaji a renunciar al grupo. Y ahí radica el mayor causal de la penosa situación de After School en Pledis. Verán, esta empresa de pacotilla tuvo la bendición milagrosa de que esta mujer se les apareciera en el camino. Kaji les armó el grupo que sacó de la miseria absoluta de esa empresa, los constituyó como tal y les permitió funcionar. Kaji fue con esto cofundadora de Pledis. ¿Y cómo le pagó a la empresa? Desollándola cada vez más hasta frustrarla al punto que abandonó su propia creación. Kaji le imploró a Pledis que quitaran el sistema de graduación, pero la empresa la ignoró. Y esto se hartó de tener que estar preparando chamacas nuevas cada año, lograr que el grupo alcanzara una armonía y luego ¡pum!, tener que comenzar de nuevo. Y claro está, ¿quién no se frustraría si eres el centro de un grupo y de repente tu empresa mete un tutipuchal de morras que tú tienes que entrenar para que te sustituyan como centro y te quiten líneas, tiempo de exposición y hasta fans? Desgraciadamente, Kaji, en su imposibilidad de desquitar sus frustraciones directamente con la empresa, se tornó contra los miembros, generando un ambiente desagradable para ella y para los demás, obviamente. Pero todo esto hubiese sido fácilmente solucionado si Pledis hubiera hecho algo. Si hubiera apoyado a Kaji poniéndole asistentes para preparar a las nuevas miembros, si hubiera espaciado más el sistema de graduación y lo hubiese organizado, y si no hubiera engordado al grupo a casi el doble sin razón. Pledis gestó esta situación tal cual gestó la de Orange Caramel, rivalizando la subunidad con el grupo para posteriormente darle prioridad a la subunidad, en lugar de contratar más personal y generar una subunidad tipo Newest W para que el resto de las miembros pudiesen promocionar al mismo tiempo que Orange Caramel. Pero si estas ineptitudes de la empresa fueron poco, Pledis además empeoró la situación dilapidando la enorme fortuna que le había generado After School en crear una empresa conjunta subsidiaria con Fantagio llamada Tricell, que fue un fracaso, terminando en una enorme pérdida económica para la empresa, que no solo perdió la inversión y la empresa recién creada, sino también al grupo que habían creado en conjunto. Esto inestabilizó fuertemente la economía de la empresa, forzando a recortar gastos, los cuales eligieron recortar mandando a After School al sótano porque en el mismo año Pledis debutó a Newest. Y entonces la cosa se puso color de hormiga, porque Newest no despegó y estaba flopeando hard. En números rojos, Pledis mandó a After School y Orange Caramel a Japón y descuidó el mercado coreano, lo que llevó a un encogimiento del fandom y una masiva pérdida de popularidad para ambos. Y cuando ambos grupos lograron volver a levantar la empresa y darle cierta estabilidad económica, ¿qué hizo Pledis? Los mandó a hiato para poder debutar a otro grupo masculino, Seventeen, unos que por suerte para la empresa fueron un éxito masivo, y ya con los bolsillos nuevamente llenos y la empresa en su vida, ¿qué hizo Pledis? Descartar After School y Orange Caramel porque ya tenía nuevas vacas lecheras. Así, After School terminó como una pelota desinflada con una sola miembro y con su empresa negándose a aceptar el fin oficial de la cosa, que solo hunde más al que fuera uno de los grupos más revolucionarios del K-pop en el olvido y solo permite recordar su desabrida y deprimente realidad.